Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles en CNN Chile. Casi 1.600 millones de dólares al mes costaría la renta básica universal. Así lo establece la propuesta de la oposición en los llamados mínimos comunes. Según el texto entregado, la renta básica universal de emergencia debe llegar a todos los hogares y personas que necesiten de este apoyo estatal durante la pandemia. Para ello, se propone una cobertura inicial del 100% del registro social de hogares, esto es unos 6,7 millones de hogares. En el monto, será la línea de la pobreza, según el número de integrantes del hogar, más un 30%. Por ejemplo, si en el hogar hay una persona, se darán 229.000 pesos. Si hay 5 integrantes, 706.000. Y si en el hogar se llega a un extremo de 10 personas, se entregarán 1.150.000 pesos al grupo familiar. El periodo inicial planeado es de junio a septiembre, pero será prorrogable de ser necesario. ¿Qué es lo que se propusieron para las pymes y las pequeñas empresas de nuestro país? Suspender pagos de patentes y distintos cobros, suspensión de las contribuciones por este año y también condonar multas e intereses. 3.000 millones de dólares de transferencias directas a las industrias más afectadas, como la cultura, las artes, el turismo, la gastronomía, etc. Además de que se entreguen créditos FOGAPE con hasta un 90% de garantía estatal vía Banco Estado. Ahora veamos también cómo se va a financiar esto. Principalmente el financiamiento de corto plazo. ¿Qué es lo que señalan? Ingresos extra por el cobre, se ha hablado durante todos estos días, más endeudamiento público por parte del fisco, el uso de los fondos soberanos y también reasignar fondos de las Fuerzas Armadas, algo que obviamente va a traer controversia si se llega a utilizar ese mecanismo. Esto en el corto plazo. También hay financiamiento en el largo plazo. Lo principal, eliminar la exención al IVA a las constructoras, también poner fin a la exención en las ganancias de capital. El royalty minero lo ponemos destacado porque es el tema actualmente de moda en la política económica de nuestro país. Y también simplemente ponen como gran tema gravar a los contribuyentes de mayores recursos. No hablan de súper ricos, sino que utilizan ese concepto sin mayores detalles. Y algo importante, no contempla la repatriación de capitales ni tampoco una tasa para el FUT, que es propuesta del oficialismo. Veamos lo que opinaron en el gobierno y también un senador de oposición. Efectivamente hemos recibido la propuesta de la oposición. En unos minutos más además nos vamos a juntar con Chile Vamos, vamos a recibir otra propuesta. Y el gobierno lo que va a hacer es que lo va a analizar, ¿no es cierto?, cada una de las propuestas, y obviamente eso nos va a permitir en los siguientes días, porque hoy día estamos en semana distrital, ¿no es cierto?, obviamente, presentar proyectos de ley al respecto y por lo tanto poder avanzar en muchas de estas iniciativas. El gobierno está dispuesto a revisar lo que haya que revisar y por lo tanto eso es lo que vamos a hacer en los siguientes días, pero es importante también poder revisar las propuestas de todos los actores y eso incluye revisar la propuesta de Chile Vamos, que vamos a tener, esperamos tenerla hoy día. Nosotros creemos de que como los temas no son solo mensuales, sino que son acumulados para atrás, las personas han tenido que gastar, endeudarse, muchas cosas que han ocurrido. En estos 4 meses por delante creemos que se requiere una cantidad que realmente permita enfrentar los problemas sociales. ¿Cuáles son las fuentes de recursos? El gobierno verá la manera de hacerlo. Hoy día, como las tasas de interés de los créditos están bajos, todo indica que va a ser endeudarse porque estamos con muy bajo nivel de endeudamiento, la forma probablemente más usada. Además tenemos fondos soberanos guardados producto de las épocas buenas del cobre y a su vez tenemos una parte de los fondos de Fuerzas Armadas destinados a las Fuerzas Armadas que creemos de que una parte de esos recursos podrían ayudar a resolver estos gastos. Pasamos ahora a la polémica del momento. La presidenta de la Asociación de las AFP señaló que una persona que actualmente tiene 25 años debe saber que la probabilidad de pensionarse a los 65 años es 0. Bueno, en un reportaje de CNN Chile y Chilevisión Noticias, indicó que la edad de jubilación es algo que tiene que ir subiendo y lo que más revuelo causó fue el ejemplo que dio con el poeta Nicanor Parra. Definitivamente más que 65 a esas alturas. Y ya, como yo lo he dicho en varias partes, la edad de pensión las personas las están retrasando. Creo que se debe anunciar que esto va a ir aumentando lentamente a través del tiempo, de manera que una persona que hoy día tiene 25 años sepa que la probabilidad que pueda
pensionarse a los 65 es cero, porque realmente no tiene sentido. Tanta gente chilena que nosotros conocimos, que hemos perdido recientemente, hablamos de un gran Nicanor Parra, que trabajó hasta los 103, Michelle Bachelet, que está trabajando hasta hoy, Ricardo Lagos, Humberto Maturana, a quien acabamos de perder. O sea, tenemos que potenciarnos como activos mientras la salud nos permita. Bueno, como les decía, gran revuelo que causaron sus declaraciones. Veamos algunas de ellas. Yo espero que las haya dicho en broma. Yo creo que nosotros tenemos que repensar muchos de los indicadores de los determinantes para la pensión. Cuánto tenemos que ahorrar, cuánto hay que cotizar, hasta qué edad tenemos que trabajar, son los temas que han estado encima de la mesa. Yo creo que no ayuda a poner como ejemplo una persona de más de 100 años. La verdad es que nadie ha estado pensando nunca, me imagino, en eso. Las personas son libres de poder hacer lo que quieran, hasta a la edad que quieran, digamos, ¿cierto? Pero un sistema de pensiones tiene que funcionar de manera ordenada, dentro de un margen de razonabilidad. Las pensiones de las y los chilenos son miserables, no son para reírse. Seamos claros, el sistema de pensiones, la AFP y la presidenta de esa asociación son un fracaso, una vergüenza para la dignidad de las y los chilenos. Constituyen una verdadera burla. Decir que a los 65 años las personas no van a poder jubilar contradice el producto, entre comillas, que han vendido las AFP durante 40 años. La frase de que Nicanor Parra trabajó hasta los 103 años. Por favor, ¿hasta qué edad quieren que trabajen las mujeres temporeras, los trabajadores portuarios, los trabajadores de la minería? Pero estas declaraciones no ayudan en nada respecto de este debate, y yo espero que la asociación de AFP pueda salir a rectificar. Las opiniones de la presidenta de la asociación de AFP no ayudan al debate respecto a la reforma previsional. Sostener que Parra trabajó hasta los 103 años no se condice con la realidad de los chilenos. Por eso mismo hago el llamado finalmente al gobierno a que le ponga a discusión inmediata la reforma previsional para darle dignidad a nuestras personas mayores, y eso implica generar los acuerdos necesarios. Esto debe ser parte de los mínimos comunes que queremos acordar con la oposición. Sobre este episodio quisiera señalar que el mayor problema que han tenido las AFP es comunicacional. En un principio, muy contentas con sus rentabilidades financieras, simplemente no hablaban. Después, cuando empezó a subir el tono y ha habido distintos temas en que sí han tenido que entrar en el debate, muchas veces prefieren guardar silencio. Yo lo he criticado muchas veces acá, cuando en verdad lo que más se necesitaba era que dieran su punto de vista, pero siempre preferían el silencio. Bueno, ahora, o muchas otras veces, cuando sí han hablado, lo hacen de esta manera, utilizando esos ejemplos que realmente desvían el foco de atención respecto al mensaje que quizás quieren dar, porque utilizan muy malos ejemplos. Nuevamente, las AFP o no les gusta hablar y no lo hacen, o cuando lo hacen de manera muy, muy mala. Cambiando de tema, pero nuevamente en lo que tiene que ver con los fondos de pensión y las jubilaciones, podríamos tener ya activado el primer acto por parte de una aseguradora estadounidense. Lo publica Pulso de La Tercera, donde señala que Ohio National ya inició acciones con la Cancillería. ¿Qué es lo que señala el texto? Chile recibió el primer reclamo formal por la reforma constitucional que obligó a las compañías de seguro a adelantar hasta el 10% de las rentas vitalicias. Según La Tercera, el Ministerio de Relaciones Exteriores recibió la primera presentación formal de una empresa estadounidense, el grupo Ohio, y en un procedimiento que concede plazo, por ejemplo, de 6 meses, son conversaciones amistosas en un principio, porque todo está arreglado en el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Estados Unidos. Esto entonces es el primer hito. El gobierno ya recibió el primer acercamiento de un grupo asegurador estadounidense ante los reclamos que podría haber por los anticipos en rentas vitalicias. La siguiente es una muy buena noticia para el país. El Servicio de Evaluación Ambiental de Magallanes dio el vamos a la construcción de la primera planta que busca producir combustible a través de hidrógeno verde en el país.
La construcción contempla una inversión de 45 millones de dólares y comenzaría en junio por unos 11 meses. El objetivo es producir hidrógeno verde a través de energía eólica para generar el llamado e-combustible, que vendría siendo metanol y gasolina carbono neutral. ¿Para qué se ocuparía? Bueno, los mismos autos que conducimos hoy podrían acceder a este combustible y por eso la planta tiene un convenio exclusivo con Porsche, la marca que financia esto también, para que su benzina vaya a Europa. El proyecto Aruoni pertenece a Highly Innovative Fuels y contará con una turbina eólica proporcionada por Enel de 3,4 megawatts. De hecho, es una turbina eólica la que proporciona la energía para separar el hidrógeno. Así funciona muy simplemente este sistema. Se espera producir 350 toneladas al año de metanol crudo y podría generar más o menos 16 toneladas anuales de gas licuado, también carbono neutral en 2022. Se espera que en su construcción dé 150 empleos. Fabricaremos combustibles limpios y carbono neutrales. Con estos combustibles desplazaremos emisiones de CO2 y con esto haremos la atmósfera más limpia para nosotros y para nuestros hijos. Nuestro sueño es lograr crear valor para Magallanes, para las personas de Magallanes, para las comunidades de Magallanes y para Chile a través de estas nuevas inversiones en combustibles carbono neutrales. El hecho de que una empresa como Porsche se haya vinculado en un proyecto de esta envergadura en la Patagonia chilena demuestra que tenemos futuro tanto para desarrollar hidrógeno verde en la macrozona norte de nuestro país como también en la Patagonia debido a sus fuertes y constantes vientos. Lo concreto y lo importante es que también el Estado ha estado a la altura de ir agilizando la permisología ambiental, que siempre es muy importante ser riguroso, ajustarse siempre a las normas, pero también ir acelerando sobre todo una industria que nos va a permitir ir más rápido para la descarbonización. Como sabemos, Falabella cerrará tiendas en Argentina, tanto Falabella mismo como Sodimac. Veamos imágenes de ese país, porque antes de que se produzca el cierre de sus tiendas hay muchas filas de personas. ¿Por qué? Porque están haciendo muchas promociones. Esto se llama liquidar stock antes de cerrar. Estas son imágenes proporcionadas por Telefe, donde se muestra una gran cantidad de personas que van a aprovechar estos descuentos antes de que el retail nacional cierre tiendas en Argentina. Ha ido avanzando mucho en este proceso. Esto muestra simplemente lo que está sucediendo al otro lado de la cordillera. Hacemos la pausa en Agenda Económica y al regreso en nuestra nueva sección Cómo invertir mi dinero conoceremos las propuestas de Quest Capital. Ya volvemos. ¿Cómo invertir mi dinero? Es la pregunta que me hago yo ahora. Muchos de ustedes también y quizás muchos más ahora que en Chile habrá bastante liquidez con los retiros de fondos. ¿Cómo invertir mi dinero? Es lo que analizamos con las recomendaciones de Quest Capital. Vemos en pantalla a su socio y gerente de estrategia, Gonzalo Trejos. Gonzalo, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, muy buenas tardes, Nicolás. Gonzalo, cuéntanos un poco en Quest Capital. ¿Cuál es la propuesta que dan a sus clientes? ¿Cómo los quieren atraer? Miren, básicamente la forma en que los clientes les invitamos a un poco estructurar sus inversiones es pensar en una pirámide. Pensemos en una estructura donde la pirámide comprenda una base, que son los típicos activos que todo el mundo conoce, acciones y bonos, o sea, renta fija, renta variable, que son los activos tradicionales, que son los más cercanos, ¿no es cierto?, lo que más históricamente hemos conocido a través del mercado local como el IPSA, ¿no es cierto?, internacional como el S&P, y la tradicional renta fija, como depósitos a plazo desde el caso base, ¿no es cierto?, hasta ciertos fondos de renta fija. Esa es como la base, porque son los activos tradicionales y donde uno igual tiene que tener una componente importante de sus inversiones, ya que son las que brindan mayor liquidez. En la capa intermedia, yo diría que con la pandemia actual, ¿no es cierto?, se acrecentó la demanda por inversiones más específicas, y hoy día eso se llaman inversiones temáticas, que son en la práctica ciertos sectores de la economía que han estado mostrando un vigor importantísimo, como el caso de ahora, que estamos trabajando, ¿no es cierto?, de forma más remota. Todo esto hoy día en la práctica se puede invertir a través de distintos fondos.
todas estas inversiones temáticas, 5G, cloud computing, e-learning, e-commerce, lo que hemos visto el fenómeno del retail a través, ¿no es cierto?, de medios electrónicos, medios de pago electrónico que facilitan, ¿no es cierto?, estas compras también a través del e-commerce. La misma también tecnología en salud, que se llama Health Science. Todas estas nuevas desarrollos, ¿no es cierto?, de antivirales, vacunas, que va a estar, yo me imagino, ¿no es cierto?, por un plazo más largo, requiriendo nuevas inversiones. Bueno, toda esa capa media de esta pirámide, tratemos de imaginar esta pirámide de inversiones, comprendería lo que hoy llamamos inversiones temáticas. Ese universo de sectores y acciones nuevas, uno las puede acceder a través de ciertos ETF o estos índices que invierte a través de plataformas internacionales, pero también a través en el mercado local de ciertos fondos de inversión que hoy día están disponibles, incluso fondos mutuos locales que acceden a estos sectores nuevos. La última parte de esta pirámide de inversiones, la punta, que es quizás la parte menor, pero por lo mismo, porque son inversiones menos líquidas, a plazos mucho mayores, pero que hoy día también hay un amplio, cierto, debate en torno a estas inversiones que posibilitan tener mayores retornos en plazos más largos con el costo que estamos mencionando, que es una menor liquidez. ¿Qué es esto en concreto? Por ejemplo, los fondos en bienes inmobiliarios. Fondos, por ejemplo, en deuda alternativa, que son deudas, estructuras más sofisticadas como crédito, pero que tienen la gran ventaja que proveen flujos más estables. Gonzalo, cuando llega un cliente y habla con ustedes, la idea es analizar qué es lo que quiere, cuál es el objetivo del dinero que quiere invertir, cuáles son los plazos, y ustedes les ofrecen cierto porcentaje de la inversión en cada una de las tres capas, o ustedes le dicen, ¿saben qué? Por tu objetivo me parece que es mejor la capa más de arriba, la más a largo plazo, porque ofrece mayores rentabilidades y es menos líquida y por lo tanto no hay que comprar y vender rápidamente. ¿Cómo lo estructuran el portafolio para cada inversionista? Mira, precisamente tú diste en una pieza clave en la estructuración de un portafolio. Cada persona debe preocuparse, ¿no es cierto?, cuáles son los objetivos, primero, de su portafolio de inversiones. Si estamos hablando que sus objetivos son requerimientos de corto plazo, por ejemplo, para vivir, evidentemente que va a tener la capa basal, que hablamos de activos más líquidos, mayor que aquel inversionista que sean, por ejemplo, ahorros para un plazo mayor, ¿no es cierto?, que pueda, ¿no es cierto?, no tener tantos requerimientos inmediatos de liquidez, por lo cual puede invertir en cosas con un mayor retorno esperado, pero que también implica plazos más largos para esperar dichos retornos. Por eso que nuestro rol ahí como asesores es precisamente caso a caso determinar, ¿no es cierto?, dentro de nuestra estructura, cuáles son los pesos que le vamos a dar por clase de activo, dentro de lo tradicional, lo temático y lo alternativo, para cada caso, ¿no es cierto?, y dentro de cada uno de estas capas, ¿no es cierto?, de tipos de activos, definir también, dependiendo de su perfil de riesgo, cuál es la mayor propensión, ¿no es cierto?, o menor propensión al nivel de riesgo, porque ahí también vamos a caer en que si un cliente va a tener más renta variable o renta fija, y si va a tener, por ejemplo, dentro del mundo alternativo, más activos de renta que proveen más flujo, o aquel que está dispuesto a asumir un poco más de riesgo y está apuntando a mayor retorno, por lo cual va a ir a los alternativos tipo private equity, que son inversiones en tipos de acciones a más largo plazo. Gonzalo, hagamos un ejercicio. Una persona quiere hacer retiro de fondos, por ejemplo, el retiro 1 y el retiro 3, que es sin impuesto, bueno, lo saca ahora y no tiene muy claro en dónde invertirlos, porque no los necesitaba, pero aprovechó el momento y los sacó. Teniendo ese ejercicio y que es quizás a largo plazo o no lo necesita ahora, lo más recomendable sería entonces irse a la capa de más arriba, más líquido, pero mayor rentabilidad, o al menos la capa intermedia. Exactamente, yo diría que el caso base debe ser siempre una combinación. Uno tiene que tener una adecuada diversificación en este tipo de activos más líquidos o medianamente líquidos y cosas más ilíquidas con un mayor retorno. Donde, por ejemplo, lo que les vamos a decir hoy día, dado la coyuntura actual, ¿qué es lo que debería buscar un inversionista? Y yo diría que el caso base hoy día, y que habla de una buena diversificación, parte diciendo qué porcentaje quiero asignarle a inversiones locales, llámese, ¿no es cierto?, chilenas, pero que estamos hablando en definitiva pesos UF, y una componente, ¿no es cierto?, en moneda extranjera, básicamente dólar. Dentro de eso, ¿no es cierto?, en la parte local existe una buena diversificación, existe una buena oferta hoy día a través de fondos mutuos y fondos de inversión locales para hacer la composición, ¿no es cierto?, renta variable y renta fija, e incluso algunos alternativos. Y en la parte internacional la oferta es súper amplia, y ahí, ¿no es cierto?, podemos ir ya al detalle y definir, oye, la coyuntura hoy día y parte del día, ¿cuál es la principal preocupación de los inversionistas a
nivel global hoy día. Y la número uno, que hoy día vemos las noticias, ¿no es cierto?, de todos los medios financieros, es la inflación. Hoy día la principal preocupación de los inversionistas en el global es la inflación, ¿no es cierto?, y que nos puede llevar a mayores tasas de interés. Y dado eso, hay ciertos activos que hoy día uno debería considerar a tener en su portafolio. ¿Cuánto es el mínimo de capital que uno tiene que invertir para ser cliente de Quest Capital y cuánto es el cobro también que tienen por administrar esos activos? Mira, yo te diría que nosotros tenemos bastante segmentado el tipo de clientes en aquellos que son precisamente del área de Wealth Management, que son clientes que son evidentemente de alto patrimonio, sobre 500.000, $1 millón, pero también vamos a clientes más pequeños, con un mínimo práctico de algunos pocos millones de pesos, porque eso lo tenemos, ¿no es cierto?, catalogado dentro de inversiones a través de fondos propios que desarrolla Quest. Por ejemplo, hoy día en particular, el tema de poder llevar fondos a los clientes, nuestra estrategia ha sido siempre apuntar a segmentos que estén menos cubiertos en el mercado local o incluso no haya mucha oferta o de frente no exista. Hoy día mismo uno puede ver en la prensa financiera que salimos ahí nombrados en un artículo bastante largo de que lanzamos un fondo inmobiliario en Estados Unidos de renta. Es algo súper específico, pero que responde a las necesidades de hoy día, que la gente quiere mayor estabilidad, flujo en dólares, ¿no es cierto?, con un buen subyacente, con un activo y que me defiende ante este escenario, ¿no es cierto?, de mayores potenciales, mayores tasas de interés. Gonzalo, muy breve porque nos queda poco tiempo. ¿Y los cobros de comisiones que ustedes hacen por hacer el trabajo? Mira, los cobros de comisiones va a depender siempre del tamaño de los activos del cliente. Y nosotros en la práctica nos movemos de espectros entre el 0,5 y 0,6% para un cliente, llamémoslo de Wealth Management, de tamaño menor, hasta ya niveles en torno a 0,15 para clientes de altísimo patrimonio, sin nombrar montos, pero que son bastante más altos. Pero yo te digo que la parte de los clientes de nicho más pequeños quedan bastante bien cubiertos, bien atendidos a través de fondos de inversión locales, donde replicamos las mismas estrategias para un cliente de alto patrimonio por medio de vehículos locales, fondos de inversión públicos. Gonzalo Trejos, gerente de estrategia y socio de Quest Capital, gracias por estar en Agenda Económica en nuestra sección ¿Cómo invertir mi dinero? Que esté muy bien. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Les reitero, vamos a estar con esta sección lunes y miércoles, quizás también otro día, y lo vamos a hacer bastante porque es muy importante tomar buenas decisiones e informadas. Terminamos la Agenda Económica de este miércoles. Sigan acá en CNN Chile.